Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, estamos de una vez, hermanos, Jeremías capítulo 6, el versículo 16. En Jeremías 6:16 comenzamos el año con esta lectura. Parados en los caminos y preguntar cuál sea la senda antigua y andar por él. Puede quedarse sentado porque si se pone de pie va a durar mucho. Bueno. Porque vamos a leer un poquito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y preguntad y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pido que Dios nos bendiga por medio de ella. Que tú seas, Señor, revelándonos tu voluntad y tu propósito. Hoy vamos a meditar bajo el tema ¿cuál camino? Amén. Se alaba el Señor, te gozo. ¿Cuál camino? Creo que busqué en el diccionario el significado de la palabra senda y habla de camino estrecho. Al final lo iguala con camino, porque dice el versículo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Es decir, sendas antiguas que conducen al buen camino. Pero aunque senda está en plural, camino está en singular. Las sendas son veredas o caminos estrechos que conducen a un camino que nos lleva al destino. Dios, a través del profeta Jeremías, está soltando al pueblo que se había desviado, que había perdido el norte, la dirección de buscar su presencia, y le dice que se pare, que analicen. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 nos dice a nosotros: examinaos a vosotros mismos para que sepáis si está en la fe. Y hay tiempo en que tenemos que analizar nuestra vida. Hay tiempo, hermanos, que tenemos que analizar incluso el servicio que le estamos dando al Señor y la manera en que estamos obedeciendo. ¿Y por qué? Porque podemos, de los peligros que hay para el creyente es el autoengaño. Podemos engañar a cualquier persona, y eso es pecado, pero hay ocasiones en que nos engañamos a nosotros mismos. Yo estoy bien, yo ando bien, yo estoy en la voluntad del Señor, pero tú estás bien conforme a qué, a tu criterio, a tu opinión. Tú andas en la voluntad de Dios conforme a la palabra o conforme a tu parecer o a nuestro parecer. Tanto Jeremías, a través de Jeremías como a través del apóstol Pablo, la palabra examinado que usa Pablo es un examen minucioso. Y ante el peligro
de creer que estamos en el camino correcto y a veces o estamos detenidos o lo vamos paralelo al camino, pero fuera del camino. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y ante eso, el pueblo se había confiado tanto que había dejado la norma de Dios y se había salido del plan de Dios y había rechazado la ley de Dios, y el pueblo se había cambiado de tal manera que Dios lo invita a pararse, Dios lo invita a detenerse. Dice, párese. La palabra pararse, hermano, es detenerse por completo, pero no es detenerse para no seguir, es detenerse para analizarse, es detenerse para ver hacia dónde voy. Es como cuando vamos a un lugar y entonces no sabemos hacia dónde vamos, y bueno, tengo que detenerme y ver si voy bien, analizar hacia qué dirección yo voy. En el libro de Isaías, capítulo 55, hay una advertencia directa. Te dije que vamos a leer la palabra. No quiero salirme de la palabra, hermano, quiero que la palabra nos hable más que lo que yo pueda decir, porque la palabra nos falla. Isaías 55, 6, 7. Vuelvo y le digo que habla de sendas, y a veces nosotros estamos cerca del camino, a veces nos hemos detenido en el camino, e incluso a veces estamos en el camino y vamos de espalda a la dirección correcta. Si alaba al Señor, te goza. ¿Cómo es eso? Bueno, si usted va de aquí a cualquier ciudad que se llegue, si el propósito es llegar a la ciudad, usted va en el camino, pero a veces usted puede devolver si está en el camino. Pero en el sentido equivocado, en el camino erróneo. En Isaías 55, el 7 y el 8 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es el camino del impío y del hombre inicuo, del hombre que se goza en la maldad, que se goza, hermano, en el pecado, que se goza en la injusticia? Es el camino del crimen, es el camino del vicio, es el camino del engaño, es el camino de la mentira, es el camino de la traición. Y entonces aquí Dios lo llama a que en el verso 6 primero lo exhorta a buscar a Dios. Dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. La palabra de Dios la suelta así, hermano, y uno como que la analiza. Y entonces, ¿cómo que tanto que está cercano? Pero es que Dios como que siempre está entre nosotros. Si Dios siempre está entre nosotros, pero hay un tiempo, hermano, en que Dios trata con el hombre, en que Dios se acerca al hombre, en que Dios quebranta al hombre. E incluso las crisis, los problemas, las situaciones, muchas veces Dios lo permite con el interés de que nosotros nos acercamos a Él, que dependamos de Él, que nosotros clamemos a Él y que busquemos su voluntad. Entonces hay tiempo entonces en que la salvación se nos pone lejos. Si la rechazamos de manera continua, si de manera continua estamos desoyendo la voluntad de Dios y de manera continua andamos haciendo nuestros planes y no de Dios, la salvación es un momento que puede ponerse bastante lejos. Por eso dice: en el tiempo que pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Sí, usted no, el que no tiene a Dios no está bien, hermano. No importa, hermano, no importa que tenga riqueza, no está bien. No importa que tenga reconocimiento social, no está bien. El que no tiene a Cristo está perdido. Amén. No importa cuánta riqueza tenga, no importa cuánto título tenga, ni cuántos honores le den en este mundo. Recuerde que un día eso va a terminar. Y todo aquel que no se halla en Cristo en el libro de la vida, ¿qué dice la palabra, hermano? Te vas a perder. Aparte que va a ser lanzado a un lugar de condenación y de tormento como el lago de fuego, se vas a perder.
Y en el día que Dios decida que tenemos que encontrarnos con Él, lo haremos solo. Y hay de aquel o de aquellos que no vayan a la presencia de Dios cubiertos de la justicia de Jesucristo. Por eso Dios conecta a través de un hombre. Mira, hermano, este hombre, si él hubiera querido, ni siquiera, según el mundo, fuera seguidor del Señor. Porque Isaías era príncipe, venía de la realeza, aparte de que su familia era rica. Pero ese es el profeta más pródigo en escribir sobre Jesús, sobre Israel y sobre el fin del mundo, sobre los tiempos, sobre la primera y sobre la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué él dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento? Porque el camino del impío es la maldad, el camino del impío es la rebeldía, es la desobediencia, es la soberbia. ¿Y por qué dice que deje el hombre inicuo su pensamiento? Porque el inicuo, ¿qué es lo que piensa, hermano? Maldades, maldades. Y luego cuando mucha gente cuando fracasa y hace fracasar a otro, y cuando sus planes fracasan, entonces le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió? No fue que Dios permitió, fue el camino que la persona escogió. Y que se vuelva a Dios, el cual tendrá de él misericordia. En Proverbios 28:13 dice que el que cubre su pecado, ¿qué dice la palabra? Que el que cubre su pecado no alcanzará misericordia. Y entonces hay una cosa peor que estar mal. ¿Sabe cuál es la cosa peor que estar mal? Creerse que está bien. Eso es lo que dice el proverbio. ¿Qué es la palabra encubrir? Lo estoy haciendo mal, estoy fallando, pero digo que todo está bien. Y para mí todo está bien. ¿A quién voy a engañar? Es el autoengaño, me estoy engañando yo. Porque Dios me conoce. Y no solamente me conoce por fuera, Dios me conoce también. Dios puede mirar por completo mi espíritu. Dios puede mirar por completo y de hecho mira mi alma. Pero Salomón dice que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, de la voluntad, lo que hay dentro de mí, lo que yo quiero hacer. Secretos escondidos que las personas no pueden ver, pero que están dentro de cada persona. Dios lo conoce todo y lo invita a dejar sus malos pensamientos y nos invita, hermano, a volvernos a Él, porque Dios es amplio. Dios no da el perdón por medida. Cuando la persona viene a Dios, tiene un perdón absolutamente completo, pero ese perdón no es para que siga pecando, ese perdón no es para que siga haciendo lo que quiere hacer, ese perdón es para que se vuelva y cambie de dirección. Pero como veremos ahorita, Dios tiene un camino para el hombre que anda en el camino de la verdad. Tiene el camino de la verdad en Jesucristo. Amén. A su nombre damos gloria. Entonces seguimos allá, hermano, y vamos al libro de Proverbios 14:12. Como le dije, quiero mantenerme en la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es Camino de muerte. Camino de muerte. Camino de condenación. Camino, hermano, que la persona va a tener un final amargo, un final triste, un final desgraciado. Porque la palabra advierte en Gálatas 6:7 que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre cosechará. ¿Sabe? Que esta palabra parece dura, pero sí lo son para el que no tiene a Dios, sí lo son para el que no obedece a Dios, sí lo son para el que no tiene a Cristo, sí lo son para el que no anda en Cristo, sí lo son, hermano, para el que no se somete a Cristo. Pero a usted y a mí, que estamos en Cristo, estamos cubiertos por la justicia del Señor. Porque dice la palabra también que no hay ninguna condenación para quienes, hermanos. En Cristo Jesús. Lo que tenemos que asegurarnos es que estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué tenemos que asegurarnos? De estar en Cristo. Porque en Cristo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo.
La justicia de Cristo no es cargada a nosotros. Cuando andamos en su voluntad, cuando nos sometemos a su palabra. Por eso le damos la gloria. Pero aquí abierta Proverbio dice que hay caminos que al hombre y a la mujer le parecen derechos, pero su fin ¿cuál es? Camino de muerte. La que con frecuencia cuando predicamos la palabra hay gente que nos para y dice, no, espérese. Usted anda buscando a Dios de un modo y yo de otro, pero al final todos estamos con Dios, todos buscamos a Dios, todos amamos a Dios y Dios nos ama a todos. Esa es una manera del autoengaño. Hay gente que anda torcida y quiere hacernos creer que anda derecha, o quiere vendernos esa idea porque en su interior, en lo más profundo de su ser, saben que están mal. Pero hay pecadores, hermanos, que quieren autoengañarse, quieren servirle a Dios, pero sin abandonar el pecado. Por eso viene hoy en día una práctica que se ha hecho común, y es el del dar, de ayudar. Y que no es malo, hermano, es muy bueno el dar, es muy bueno el ayudar, es muy bueno tener presente al pobre, pero las buenas obras no salvan. Amén. Y alaba al Señor de gozo. Gloria a Dios. Porque hacer una buena obra con un corazón perverso, con malos pensamientos, con malas intenciones, la mayoría de lo que hacen obra es para ser reconocido, es para ser aplaudido, es para ser homenajeado, y ya tienen su recompensa. Dicen, para la que obra no se le cuenta el salario como obra, sino como deuda. Si tú sabes hacer lo bueno de un lado, debes hacer lo bueno completamente. Y lo bueno completamente no es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Jesús le está predicando a los fariseos, le está predicando a los israelitas. Y en Juan 6:29, ellos le preguntan que cuál era la obra de Dios. Y la obra de Dios, Jesús le dice, es que ustedes crean en mí. Si alaba al Señor, te gozo. ¿Cuál es la obra del hombre? Hacer cosas para ser aplaudido por el hombre. Hacer bienes que el hombre vea. Pero ¿cuánta gente no destruye el matrimonio adulterando con la mujer ajena y hacen bienes? ¿Cuánta gente andan en droga y hacen bienes? ¿Cuánta gente no practican pecados abominables, aborrecibles y hacen bienes? ¿Podrán los bienes salvar su alma y que su alma llegue a la presencia de Dios? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre, eso que y la paga del pecado es muerte y condenación eterna. En el libro de Jeremías, capítulo 16, el verso 17, seguimos con la lectura. Donde Dios dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, y su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Esa es una advertencia. Todo lo que el hombre hace, Dios lo ve. Todo lo que el hombre hace, Dios lo ve. Donde quiera que el hombre va, Dios lo ve. Donde quiera que el hombre se oculta, porque hay personas que se ocultan para pecar, pero Dios lo ve. Amén. La Biblia declara que Dios no tiene problema con la oscuridad. Lo que tenemos problemas, limitaciones con la oscuridad somos nosotros. Pero dice que su presencia resplandece en la oscuridad como el sol del mediodía. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo oye todo y Dios lo conoce todo. Dice que mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron y su maldad se esconde de la presencia de Dios. Por eso leíamos en el verso 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ustedes saben las maldades que cuando la persona se autoengaña. Por ejemplo, hay personas religiosas que se autoengañan
y hacen maldad, hacen opresión, cometen asesinato, hacen de todo tipo de mal y de pecado en nombre de Jehová. Porque la palabra Jehová mucha gente lo utiliza para justificar su maldad y su religiosidad. Porque la religiosidad no cambia al hombre, quien cambia al hombre es Cristo Jesús, por medio de su palabra. Vamos, hermanos, en el Salmo, en el libro de Éxodo, capítulo 18, Jethro le da un consejo a Moisés. En 18:20 del libro de Éxodo, Jethro le da un consejo a Moisés y le dice: y enseña a ellos la ordenanza y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Para eso es que Dios constituye pastores y maestros. Para eso es que Dios constituye evangelistas y profetas. Para mostrar al que no sabe cuál es el camino. Pero una vez que se te enseña la senda, el camino correcto que es Cristo, el deber de andar en el camino es de cada uno de nosotros. Amén. El deber de permanecer en el camino es personal. La responsabilidad con el camino es tuya, es mía, no es de otra persona. Y le digo esto porque a veces tristemente como que escucho como gente opinando como si su salvación dependiera de lo que el otro haga. Y Pablo nos invita a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque él dice: y hay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Creo que es en el libro de los Hebreos que dice esa parte. Y entonces Jethro le dice a Moisés: oye, tú vas a desfallecer, tú te vas a caer muerto. Si tú vienes todos los días, un pueblo tan grande de millones de gente, a que te traigan un problema, te van a explotar y te vas a morir. Enséñale a ellos, busca hombres honestos, íntegros, y ponlo a que ellos le enseñen y ellos juzguen al pueblo. Enséñale los caminos y que anden ellos por ellos. Al nombre de Cristo sea la gloria. En el Salmo 32, verso 8, seguimos con el asunto del camino. Porque hoy te va a ir todo sobre el camino. Dice, el Señor dice a través de David, que creo que escribe el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe que Dios conoce el corazón de las personas? Y aún estando esta hundida en el lodo del pecado, si quiere, si desea de corazón, Dios le muestra el camino. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿Sabe qué? Yo le conté y le he contado varias veces, quiero repetir esto, que la señora que fue donde la hechicera para que le bautizaran los seres. Esto no es un cuento, yo conozco a la persona más. Y la que le iba a bautizar los seres le dijo: tú, esto y yo, estamos perdidas las dos. Esto que estamos haciendo a Dios no le agrada. La solución tuya y la mía es convertirnos en Jesucristo. Porque hay gente que sabe cuál es el camino, pero no quiere entrar al camino. Por ejemplo, esta es una ciudad de Montecristi predicada. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Claro, a los 4 pastores. Y rey que te predicaba. Por las casas, en sus hogares,
Todavía hace una semana y pico había un grupo de Samaná predicando, que fue el que le puse en el video, que Dios lo mandó aquí, y yo me encontraba a veces cuando salgo a la calle con 2 autobuses de los grandes, la gente predicando en las calles, predicado en las esquinas, predicado en los barrios. ¿Cuántas iglesias de todo tamaño hay en este pueblo? ¿Es por falta de prédica que la gente no se convierte? No. Ama el camino de verdad, aman los caminos de los vicios, aman los caminos de los placeres, aman andar en sus propios caminos. ¿Y por qué usted le habla a la gente de Cristo y la gente lo acepta bien? Usted le habla a la gente de Jehová y lo acepta bien. E incluso usted le habla a la gente del Espíritu Santo y la gente lo acepta bien. Ahora habla de arrepentirse y de convertirse a Cristo, ahí no, porque saben lo que significa. Entonces, si saben lo que significa, no es tan falta de conocimiento, no es tan falta de prédica. El que está falta de prédica es el que ignora la palabra. Amén. Pero el que la ignora para no obedecerla, hermano, es rebelión contra Dios. Ha decidido permanecer en su propio camino. Porque aquí el Señor lo dice a David, le dice, a través de David lo dice, que el que quiere buscar a Dios, Dios le va a hacer entender el camino que debe buscar. Dios se lo va a revelar. Pero seguimos en el Salmo 27, un poquito más para atrás, cuando dice la palabra en el verso 11: enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es Dios que me enseña la senda, es Dios que me enseña por dónde debo andar, es Dios que me dice cuál es el camino correcto, no es lo que el hombre diga. Por eso hay una bendición grande que tenemos hoy en la palabra, que no la tuvo ni Pablo. Pablo no tuvo la Biblia escrita, ni siquiera los propios apóstoles de Jesús tuvieron la Biblia escrita. Tuvieron el privilegio sí de caminar con Jesús, de hablar con Jesús y ser informado de primera mano, que no era cualquier cosa, ni es cualquier cosa. Pero aquí, enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Entonces, ya esto estamos en el Antiguo Testamento, que nos lo dice en el libro de Proverbios de nuevo, hermanos, en su verso, perdón, en su capítulo 15, el verso 24. El camino de la vida es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Usted me está juzgando, me está condenando. La Biblia dice que el camino de la vida, recuerde que Cristo aún no había venido, Cristo aún no se había revelado, no había venido en carne, Cristo aún no había venido, había predicado, había muerto y resucitado, no había sido crucificado. Pero ya está señalando el Espíritu Santo a través de Salomón en Proverbios 15, 24, que el camino de la vida es hacia dónde, hermanos? Hacia arriba. Me detengo aquí porque el camino del hombre, que incluso nosotros caemos, muchos creyentes caemos en la trampa de que tenemos que desarrollarnos a plenitud en este mundo, de que tenemos que buscar, hermanos, toda la riqueza que podamos, porque el diablo no ha vendido que el que nada tiene nada vale, y no ha vendido que tenemos que buscar reconocimiento a cualquier precio y a toda costa, porque hay que ser alguien que el Señor reprenda y alguien que la gente admire. Y lamentablemente hay gente que hasta matan para que los admiren, para salir en la prensa. Hay gente que comete todo tipo de delitos para ser reconocidos ya hasta como malos, hasta como perversos, porque hasta en eso hay una competencia de maldad. Pero el camino de la vida es de humildad y nos llama a perder nuestra vida para vivir en nosotros la vida de Jesucristo. Amén.
Cuando tomamos nuestra vida para hacer con ella lo que queramos, nos estamos apartando del camino de Dios. Nos estamos apartando del plan de Dios y nos estamos apartando de su voluntad. Y no esperemos que al final, si nosotros persistimos en esto, entonces nos vamos a ver con el Señor. Nos vamos a ver con su juicio. Nos vamos a ver, hermano, con la sentencia que hay allí. Vamos a terminar ahí en el Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, donde Malaquías repite lo que dice Isaías en Isaías 40. He aquí yo envío mi mensajero delante de su paz, el cual preparará el camino delante de ti. Aquí estamos casi al entrar al Nuevo Testamento. Sí, Malaquías 3:1. El mensajero para anunciar al Rey de Reyes y el Señor de Señores, Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Que le decía, que predico tanto. Creo que era el viernes que le decía que así como los reyes tenían pregoneros, que cuando un rey iba a un pueblo, a una ciudad, e incluso a una nación, porque había reyes que dominaban muchas naciones, había pregoneros que iban delante. Y cuando dice bájese todo monte y collado, donde quiera que el rey iba a pasar y había una lomita, había que rellenar eso para que no tropezara el carro, porque venía el rey. Y donde quiera que había lodo en el camino, había que buscar piedra, había que buscar tierra y taparlo, para que no tropezara el carro del rey. Dice que, y elévese, todo valle sea alzado, y que se bajen los montes y los collados. ¿Cómo aplicamos eso? Si queremos que se manifieste el Señor Jesús en nosotros, hay que bajar el orgullo, hay que humillarse. Hay que humillarse, hay que reconocer que sin Él no somos nada y no somos suficientes, hermano. Que dependemos de Él, que el que da vida es Él, no nosotros. Al nombre de Cristo damos gloria. ¿Y cómo elevamos los valles? Todo aquello en que hemos caído en vicios, en malas costumbres, en maldades, tenemos que dejarla. Tenemos que dejar la bajeza. Tenemos que dejar todas las cosas que a Dios no le agrada y todas las cosas, hermano, que nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a otros. Eso es lo que dice aquí: yo envío mi mensajero delante de tu paz. Pasemos al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 3. Si usted ve que voy rápido, que quiero hablar más de la palabra que de otra cosa. En el verso 3, pues hablando de Juan el Bautista, si usted quiere leer desde el 1 para que comprendamos mejor la lectura, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque el reino es un rey. Y donde esté el rey, estaba el reino. Si usted estudia en la antigüedad, y hoy todavía se usa, los reyes no tenían un solo lugar, es decir, ningún palacio de reino. Tenía diferentes lugares donde ellos se movían, como lo tienen hoy muchos gobernadores y muchos presidentes autoritarios. Tienen muchas casas, una para el invierno, una para el verano, una para el otoño y otra para la primavera. Así era en aquel entonces. Pero donde quiera que el rey estaba, ahí estaba el reino. O sea, el reino se había acercado, el reino de los cielos se estaba acercando porque Cristo ya estaba entre ellos. Y Cristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. En el libro de Mateo 7:13, ya
Ahora no nos habla Juan, ahora no habla Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la condenación. ¿Qué cabe en el camino de la condenación y de la perdición? Haga lo que usted quiera, lo que le venga en gana, haga lo que desea. Hay gente que exhorta que en este día haga todo lo que tú quieras, porque tú no sabes si va a haber el día de mañana. Esa es una declaración fatalista, que puede ser realista, pero fatalista. Y es como tú asumir que después que tú mueras todo termina y que todo desaparece, pero eso no es lo que la palabra dice. No. E incluso eso no es ni siquiera lo que los propios científicos que no creen en Dios dicen. El alma tuya y la mía es eterna. Aleluya. Y no, hermano y hermana, todo no se paga aquí. No. Hay consecuencias del pecado que se viven aquí. Pero el pecado contra Dios se va a pagar en la eternidad. Si alaba al Señor, te goza. ¿Me estás escuchando, hermano? Amén. Entonces, cuando Jesús se está refiriendo a camino, está hablando de camino de condenación. Y ahorita va a hablar del camino de la salvación, de la vida eterna. Pasamos menos tiempo en esta tierra que el tiempo que pasaremos en la eternidad, o con Dios o apartado de él en sufrimiento eterno. Que millones no lo crean no quita la veracidad de la condenación. Si alaba al Señor, te goza. La sociedad en la que vivimos y nos movemos ignora voluntariamente, ignoramos voluntariamente muchas cosas, pero no quiere decir que esas cosas no sean destructivas. ¿Cuál droga mata más gente, destruye más matrimonio? ¿Cuál droga provoca más infidelidades, más asesinatos, más enemistades, más suicidio que el alcohol? ¿Usted puede mencionarme una? ¿Y quién habla de ello? ¿Quién habla de ello? O ustedes no ven que hasta los medios de comunicación, cuando narran un accidente, el alcohol es siempre la víctima inocente que nadie menciona. ¿Y usted sabe cuánto daño ocasiona una persona ebria manejando? ¿Cuánto maltrato y abuso y violación ocurre cuando un hombre irresponsable se emborracha? ¿Ha pensado usted en esto, hermano? Y esto lo digo porque aunque las personas decidan ignorar la palabra de Dios, no quita la veracidad de ella. La palabra sigue siendo veraz. Y Jesús dice que el camino para la condenación es ancho, es amplio, ahí cabe todo. Hay cupo para todos y para todas. Pero hay un final amargo para el que está en ese camino y persiste en no salirse de él. En el verso siguiente dice, porque estrecha es la puerta, hablando, hermano, que los caminos, los dos, si usted lo analiza, tienen finales. Si usted va leyendo conmigo, dice arriba que el camino es ancho y la puerta es espaciosa. La puerta es ancha. Abajo dice que el camino es estrecho y que también llega al final. Tiene un final. Ambos caminos tienen finales. Y los finales son lo que hay detrás de cada puerta. Cuando la puerta se abra, al final de tus días en esta tierra, al final de mis días, una puerta se va a abrir. Porque anduvimos en un camino.
Y es bueno que analicemos en qué camino estamos. Porque el camino de la vida es Jesucristo. Y entonces, en el ancho cabe de todo, y hay lugar para todos, y se puede vivir como quiera la persona. Pero en el estrecho, hermano, estrecha la puerta y angosto, estrecho el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, quizás hay que poner esto en términos realistas. A pesar de nuestros grandes esfuerzos en esta vida por superarnos, y es bueno superarse, por estudiar, y es bueno estudiar, pero al final el certificado no cabe por ninguna de las dos puertas. Amén. ¿Alguien me está escuchando aquí hoy? Amén. Las riquezas no van a entrar por ninguna de las dos puertas. Los reconocimientos no van a entrar por ninguna de las dos puertas. Las personas salimos desnudos del vientre de nuestra madre, y a la eternidad vamos a entrar absolutamente sin nada. Pero lamentable es que se abra en el momento del final la puerta ancha, sin camino, sin reconocimiento, sin salutaciones. Se van a quedar los honores y los méritos terrenales. La grandeza terrenal le va a ser quitada. Hay un himno, creo que es el 215 del himnario de gloria. Cuando usted tenga tiempo, lea lo que y medite la letra, porque son buenas para predicar. Dice que el grande que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, encontró que por siglos eternos sufriría ese grave error, porque la muerte le había quitado toda su paz. Seguimos de nuevo, hermano. Hay un camino, y es el estrecho, que nos dice Jesús. Pero en el libro de Hebreos 10:20, en el libro de los Hebreos 10:20 dice: cuando el 19 anuncia, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, en el lugar santo de Dios, en la gloria, en la eternidad, de perpetuo gozo y de perpetua paz. Que paz no es inactividad como mucha gente lo ha puesto, ni es estar tieso como un palo o como un yeso. No, paz es tranquilidad, sin guerra, sin odio, sin ninguno de los males que nos afectan en esta tierra. Y Cristo vino a abrir ese camino, porque el camino sin Cristo está cerrado. Amén. Y sin Cristo nadie va a poder entrar al reino de los cielos. Sin Cristo, hermano, la Biblia dice, Cristo mismo dice en Juan 15:5, separado de mí, Nada poder hacer. nada puede hacer. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él le dijo en Juan 6, si ustedes quieren salvarse, tienen que comerse mi carne y beberse mi sangre. Suena locura, pero usted tiene que aceptar que Cristo murió Amén. para salvarnos de Él. Que Cristo no murió porque era pecador. Pilato dijo, nada malo hallo en este hombre. No ha pecado, no ha fallado en nada. Jesús se paró delante de los judíos, de los que lo seguían, de los que lo escuchaban y de los que lo querían acusar. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Ah, no, te acusamos que tú dices que tú eres hijo de Dios, y eso los ofende. ¿Y cuánto más se ofenderían ustedes si me vieran sentado a la diestra del Padre? Ahí fue que se encojonaron, hermano. Hay gente que nos escucha y que nos va a escuchar,
que se ofenden cuando mencionan a Jesucristo, porque lo han degradado, lo han rebajado. Pero Él es Rey de Reyes, Señor, y hay un anuncio temible en cuanto a eso. En Filipenses 2 dice que delante de Cristo toda rodilla se doblará, de todo el que ha existido sobre esta tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es El Señor. le guste O no le gusta. En Apocalipsis 1:7, en su segunda venida, dice que todas las naciones de la tierra, los pueblos, tribus y naciones, harán lamentación por él. Sí, amén. Pero este era el que menospreciábamos, este era el que nosotros calumniábamos, este fue el que rechazamos. Con ese se va a encontrar. Pero qué bueno que cuando nosotros nos doblemos, nos vamos a doblar a decirle: tú mereces la gloria, la honra, la alabanza, ¡Gloria! y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Eso esperamos, Señor. Eso esperamos. Bendito Dios. Estamos casi en la fase final, porque hay un versículo que ustedes lo saben, Juan 14:6. Jesús le dice abiertamente: yo soy el camino. La verdad. ¿Saben por dónde deben andar? Por Cristo. En mí, por lo que yo le digo. ¿Saben cómo deben andar? Como yo le digo. Perdóname, Señor. Hebreo 12 dice: puesto los ojos. En Jesús. Hermano, a veces nosotros como creyentes tenemos que convertirnos. Amén. Lo que tenemos muy puestos los ojos, En otras cosas. la mirada muy fija en lograr cosas. Perdóname, Señor. Y estamos tan empecinados en lograr esas cosas que no son buenas en sí mismas, pero lo malo es que podemos lograrlas sin descuidar Dile al Padre, Señor, por Cristo. el tesoro mayor, Amén. Gracias, Señor. el tesoro de gran precio. Yo soy el camino, la verdad. Anoto, la palabra verdad es que Cristo nos ilumina y nos da la perspectiva correcta. Nosotros, dice el libro de Colosenses 2, 9 y 10, estamos completos en Él, Aleluya. porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo no es medio Dios, No. y tampoco es un Dios más. Cristo es el único mediador entre Dios Y los ojos. y los hombres. Pedro, hermano, que era de los celotes, era explosivo, impulsivo, tenía un carácter así como yo, impulsivo. El Señor me lo ha ido poniendo, que hablaba para después pensar como muchos de nosotros, y después que pensaba lloraba. Que yo sé que usted no va a decir amén, pero cuántas veces hemos dicho cosas por la lengua que hemos tenido que darnos por la lengua. No, amén. ¿Cómo que no? Amén. Pero Pedro amaba a Dios dentro de sus carácter inestable, amaba a Dios. Y le creía a Cristo: Señor, si eres tú que estás caminando sobre las aguas, manda que yo vaya a ti. Ninguno de los otros 11 dijeron eso. Pero él dijo: yo me arriesgo, si tú estás caminando, permite que yo camine. Aunque se desembocara, pero caminó, hermano, caminó. Se atrevió. Y después se podía, él mismo, ni él se lo creía, después de decir: ¿cómo fue que caminé? Porque Cristo estaba ahí. Entonces Pedro dice en Hechos, capítulo 4:12, en el 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo de los hombres del cual podamos ser salvos. Usted sabe la gente hoy en día que está siguiendo, los millones de hombres que están siguiendo a un hombre que murió y no resucitó, a religiones de muertos, adorando muertos, dando la vida por muertos. Nosotros adoramos a Cristo porque Cristo está vivo. Amén. Él no dijo que era la vida, Él venció la muerte. Él resucitó al tercer día. Quiero leerle un verso un poco complicado, estoy terminando, como dicen los buenos predicadores.
y mete media hora más. ¿Cómo? En el Salmo 85, usted sabe, hermano, usted sabe que estaba terminando. Ay, Dios mío. Y ya, pues casi termino. En el Salmo 85 hay un verso un poco complicado allá, en el verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. El amor compasivo de Dios se encontró con Cristo, que es la verdad. La palabra misericordia dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron en Cristo, porque Cristo es el que nos justifica. Estábamos enemistad con Dios por el pecado, pero Cristo pagó nuestros pecados, y todo el que está enemistado y aún no ha aceptado a Cristo es enemigo de Dios, pero en Cristo puede ser reconciliado. Dice que la verdad brotará de la tierra. Cristo murió y resucitó, brotó de la tierra, hasta el diablo le empezó la cabeza. Amén. Cuando él creía que ya habían salido de él, los fariseos creían que ya habían salido de él. Al tercer día se levanta de la tumba. Entonces, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Él es el justo, Cristo, y es el que justifica. Entonces, eso es lo que nos quiere decir estos dos versos. Dios le bendiga mucho, hermano. Póngase de pie. Es pertinente el llamado que Cristo hace a cada persona: venid a mí, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo lo haré descansar. Hermano, usted no sabe, y si lo sabe lo felicito, el privilegio que es tener a Cristo en el corazón. Estábamos perdidos. En Cristo Dios nos ayuda. Aleluya. Fuimos hallados en Cristo. Amén. Gracias. Dice: me presenté a los que no me buscaban. Dije: heme aquí a los que no preguntaban por mí. Yo no sé tú, pero yo no andaba atrás de Cristo. Cristo andaba atrás de mí. Amén. Y yo no andaba preguntando por Cristo. Cristo andaba atrás de mí. Aleluya. Pero qué bueno que me alcanzó. Amén. Qué bueno que me cambió. Aleluya. Y qué bueno que me ha dado una razón, hermano, para vivir con gozo. Amén. Si alaba al Señor, te goza. Gloria a Dios. Yo no estoy hablando aquí de risa. La gente confunde gozo con risa. Porque mucha gente ríe con dolor, con rechazo, con amargura, con tristeza. Risa momentánea, chaquear los dientes. Pero hoy me ha puesto, hermano, yo estoy conforme, yo estoy complacido, Aleluya. yo estoy satisfecho de que Cristo me haya salvado. Amén. Y Él puede hacer lo mismo por todo el que no se ha arrepentido. Quizás tú has estado ahí, porque es lógico, hermano, el camino al cielo es desde que aceptamos a Cristo hasta que el Señor nos tenga en esta tierra, y van a haber momentos de desánimo. Amén. Pero eso no quiere decir, hermano, que te detenga. Si no puede correr, camina. Amén. Quizás no puede dar paso rápido, pero da paso lento, pero no te detenga. Aleluya. No te salgas del camino. Aleluya. Alaba al Señor, te goza. Gloria a Dios. Porque no hay salvación en ninguno otro lado. Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Porque solamente en ti está la palabra de vida eterna. Aleluya. Y los tiempos y las señales nos están diciendo que todo lo que Cristo dijo es verdad. Amén. Y que su venida está cerca. Aleluya. Adoremos al Señor, hermano. Adoremos al Señor. Padre, te adoramos. Te adoramos, Rey. Padre, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Puedes cortar ahora. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre.